En tu carrera como economista, ¿hasta dónde llegaste? Llegué a ser director de área en la Secretaría de Comercio. Había un área que se llamaba subsidios a la importación de materias primas cuya oferta nacional es insuficiente. Entonces ahí, Era un departamento que se llama, ¿cómo, perdón? subsidios a la importación de materia prima cuya oferta nacional es Es insuficiente, insuficiente. órale. Era un mecanismo interesante, por ejemplo, por decir algo, la hojalata estañada para hacer el bote de conservas. Altos Hornos hace hojalata estañada, pero hace una producción de 100 y la demanda nacional de hojalata estañada es de 200. Entonces, nosotros dábamos el 100% del subsidio, no pagaban el impuesto a la importación, que era el 10%, pero eran miles de millones de pesos por la hojalata estañada de todos los empacadores de frutas y verduras y de todo lo que se hace en México, Ok. de empacar la leche y todo lo que se embote. Entonces, ellos compraban en México la cantidad que Altos Hornos les ofrecía vender, porque no tenía una capacidad enorme, y la parte que les faltaba la podían importar con subsidio de no pagar los impuestos. Ese era mi trabajo. Esa parte que estaba, que era insuficiente, ¿no? Sí, Sí. no, les faltaba. Entonces, esa parte la podían comprar y no pagar el impuesto. Mm. Entonces, esos eran lo que hacíamos nosotros, todo el trámite, pero teníamos que estar seguros de que eso ocurría y de que era insuficiente. ¿Y en algún momento te gustó o nunca? Pues mira, era una cuestión de tipo mecánico. Yo siempre fui muy, Ya. muy responsable de mi trabajo, entonces como todo era by the book, había un acuerdo que había que seguirse, un acuerdo, un decreto que había que seguir estrictamente para poder desarrollar y para poder aprobar o negar las solicitudes de los industriales, pues eso era. Y luego al final de mi carrera como economista, tuve eh, trabajé en una institución que se llamó Empresas de Solidaridad, que era de la Secretaría de Desarrollo Social, y esta institución daba dinero, se otorgaban créditos a productores de bajos ingresos. Por ejemplo, un grupo de agricultores tienen las tierras, los ejidos, pero no tienen dinero. Entonces los ejidos están ahí, las tierras, sin ofrecer nada. Entonces llegaba Empresas de Solidaridad. Obviamente había convenios con, no sé, con otras organizaciones sociales. Se juntaban y hacían una organización social, no me acuerdo ahorita cómo se llamaban. Se les hacía de cuánto, un estudio de trabajo, y entonces se les otorgaba el dinero en tres ministraciones que se llamaba. Entonces, primero, para que se les daba asistencia técnica y capacitación, se les daba el crédito, y entonces para que compraran las vacas, que se las compraba la misma institución, y les enseñaban a cómo cultivar eh, lo que tenían que comer los animales, cómo establecer la manga de manejo y cómo hacer que las vacas se les mandaban veterinarios. O sea, el gobierno se encargaba de todo. Hubo mucho robo ahí, hubo mucha gente que se robó el dinero, pero hubo mucha gente que se benefició. Y ahí trabajé un rato. La, empresa, la institución empezó muy pequeña y entonces yo hacía gestión empresarial en diferentes partes del país. Yo conocí mucho del norte del país hasta Sonora, porque también se apoyaban proyectos pesqueros y proyectos forestales. Entonces hacía yo lo que iba a ver es, o iba yo a entregar los ¿Hay quién cheques, no estaba? ¿Cedillo? ¿Quién era el presidente en no, Salinas de Gortari. las Salinas de Gortari? Entonces yo y el secretario de Desarrollo Social era Luis Donaldo Colosio. Entonces yo, que hacía gestión empresarial, me tocaba ir a llevar los cheques. Entonces hacía unos fiestones, una cosa que había. Y se entregaban los cheques en un evento político de propaganda priista. Y bueno, y entonces yo iba después, como estaba marcado el proyecto, cómo tenía que ir desarrollándose, pues después iba yo y veía, bueno, no yo solo, íbamos un grupo, íbamos a ver qué se había hecho, porque además había
representaciones de empresas de solidaridad en todo el país. Entonces yo al principio iba mucho al norte, después empecé a ir nada más a Chiapas, Tabasco y Veracruz. En Chiapas se vino la guerra y entonces ahí se dieron cuenta que no había apoyado nada. Ya. Entonces ahí se fue Con los todo el zapatistas, mundo, ¿no? sí. Todo el gobierno se fue a apoyar Chiapas. Entonces, como crecieron allá mucho las empresas, entonces me quedé nada más con Tabasco y Veracruz. Luego crecieron más, entonces me quedé nada más con Veracruz y luego me quedé nada más con el sur de Veracruz. Y ahí fue donde ya tuve que renunciar porque me dediqué a la televisión.